Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Tenemos buena recepción? Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios que van a ser de mucha utilidad para ustedes. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, tanto la determinación del tamaño de la muestra con población conocida como con población desconocida. Entonces, a medida que yo voy planteando los ejercicios, ustedes también me irán haciendo seguro algunas consultas para que puedan quitarse las dudas o recordando algunos conceptos también, que va a ser bastante importante. Bien. De ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Se los voy a leer el enunciado. Generalmente nuestros problemas aparecen de esta manera. Se dice, en el laboratorio de patología de la universidad se tienen 149 placas de Papa Nicolau que fueron revisadas y diagnosticadas por los residentes de tercer año. El jefe de servicio quiere hacer un control de calidad del diagnóstico de esas placas. Generalmente siempre se hace esto, ¿no? Y dice, ¿cuánto de tamaño de muestra será confiable? ¿Qué tipo de muestra? Bueno, el tipo de muestra lo vamos a dejar, solamente quiero que me calculen cuánto tamaño de muestra será confiable, sabiendo que la confiabilidad es del 95% y un 20% de placas con fallas en el diagnóstico. Bien, entonces vayamos ordenando nuestra información. Tenemos valores que reemplazarnos, ¿verdad? Tenemos lo que es la población de estudio aquí, en este ejercicio. Sí, ¿Cuánto sería el valor? 149. 149. 149 placas sería la población o el universo. Bien. ¿Con cuánto de valor de Z estaríamos trabajando? 1,96. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con 95%. 95% de confiabilidad. Ya, perfecto. Entonces ahí nuestro valor de Z ya está determinado, 1.96, ¿no es verdad? Y en ese caso es el 95, y lo menciona aquí, una confiabilidad del 95. Fíjense cómo nos van dando información. Si ya tengo el 95% de confiabilidad y mi valor de Z, ¿cuánto va a ser mi error? 5%. 5%. Perfecto. Entonces ahora ya tenemos que lo que es la población, valor de Z y el error. Perfecto. Ahora que nos falta los valores de P y Q. Y para estos valores nos acordaremos qué posibilidades tenemos para poderlos encontrar. La primera posibilidad es que lo encontremos revisando la literatura dentro de las investigaciones, ¿no es verdad? Otra segunda opción es que un experto nos los vaya a comentar y nos diga cuánto podría ser o el valor de P o el valor de Q.
Y finalmente el artificio estadístico del 50%. 50 de probabilidad de participación y el 50% de probabilidad de rechazo. Bien, entonces, ¿qué valores yo estaría tomando en cuenta para P y Q aquí? De 20%, doctor. De 20%. ¿Y qué sería este 20% que dice 20% de placas con fallas en el diagnóstico? ¿Sería P o sería Q? Q. Sería Q. Q, doctor. Doctor. Sería Q. Entonces, el valor de Q, es decir, aquellas que no vamos a poder encontrar en buenas condiciones, es Q y tienen un 20%. Y el valor de P, entonces, las que sí están en buenas condiciones, sería el 80%. 80%. Perfecto. Entonces, a partir de estos valores, calculen ustedes el tamaño de muestra utilizando la fórmula de población conocida. A ver, tomémonos unos minutos y me van a ir diciendo el resultado que ustedes van a ir obteniendo. A ver, vamos haciéndolo. Bien, ¿cómo les fue? ¿Qué resultado obtuvieron? Doctor. Sí, doctor, 93. 93, así un número entero. 0.1. 94. Cero. 93, doctor. 93. Doctor. 93, doctor. Genial. Bien, entonces estamos viendo que con un 95% de confiabilidad de tener una población de 149 placas, solo necesito 93 poderlas revisar, de acuerdo a todos los datos que hemos podido nosotros acomodar. 9301 dicen, ¿no es cierto? Entonces se redondea a 93 placas que vamos a trabajarlas como un tamaño de muestra, ¿sí? No resulta tan difícil, ¿no es verdad? ¿O tienen alguna complicación, alguna pregunta, alguna inquietud aquí? Doctor,
Sobre los decimales es menos importante porque a mí me salió 93,46 y redondeado sería 94. O es que no importa eso. Sí, podría ser, pero generalmente a veces el primer decimal es el que nos está definiendo si lo elevamos para arriba o no. Ustedes están haciendo el que está empujando uno al que está adelante, ¿no? Pero no hay problema. Si le sacamos una más en el tamaño de la muestra, no hay ningún problema. Mejor para nosotros. Una más no va a haber dificultades, ¿sí? Pero en los decimales sí hay que tener un poco de cuidado para el manejo. Sobre todo en las medidas biológicas, ahí les voy a mostrar algunas cosas que se deben considerar, ¿no? Porque nos puede hacer cambiar un diagnóstico. Eso lo vamos a ver después. Bien, entonces ejercicio 1 solucionado. Vamos al ejercicio número 2. Algo que nosotros vamos a trabajar bastante es información de presión arterial. Hay varios estudios que han ido desarrollando sus compañeros ya que están en cursos superiores y hacíamos la pregunta en algún momento, ¿no? ¿Cuál es el parámetro normal de la presión arterial? Y ahí me decían 120/80, pero eso es solamente la presión media. Y nosotros tenemos que separarlas por sistólica y diastólica, ¿no? Y aquí tenemos unas categorías que en el octavo Consenso Internacional de Hipertensión han ido ya ajustando cada vez más y ustedes tendrían que manejarlos, ¿no? Y vamos clasificando información. Vamos a hacer trabajos bastante interesantes sobre eso. Basado en esta información tenemos el siguiente ejercicio. Dice, se quiere determinar la prevalencia de hipertensión arterial en personas mayores de 18 años hasta los 60 años en la comunidad de Yotala. ¿Cuántas personas serán necesarias dentro de la muestra con un 95% de confiabilidad y un 3% de error? El tipo de muestreo lo vamos a dejar todavía, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuántas personas serán necesarias dentro de la muestra con un 95% de confiabilidad y un 3% de error? ¿Cómo armaríamos nosotros nuestros datos? ¿Qué opciones tenemos? En sí, doctor, no te da la población, ¿verdad? Aquí. No da la población. Muy bien. Entonces, ¿qué opción escogemos? La fórmula La La fórmula de fórmula población desconocida. infinita. desconocida o infinita, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué valores tenemos ahí? Un 95% de confiabilidad. Entonces, el valor de Z sería de 1,96. 1,96. 96. Muy bien. Y aquí te marco un error del 3%. Entonces aquí seguramente, pero ¿cómo? No sé, no habrá un error, etcétera, ¿no es verdad? No habrá un error del error. Entonces hay situaciones y cuando yo les digo, ¿no? 95 de confiabilidad y hasta un 5% de error. Ese hasta significa que podemos movernos entre un intervalo de 0 hasta 5. Si nosotros ajustamos con 2, con 3, como en este caso, significa que las investigaciones que nosotros hemos ido revisando nos ha podido mostrar esta situación. Entonces, si nosotros vamos a ajustar un error de esta característica, tenemos que estar muy seguros, demasiado seguros de que está bien respaldado ese valor. Entonces, ya tenemos el error también. Ahora, ¿qué valor de P y Q vamos a usar? 50, 50. 50. Estamos trabajando lo que es el artificio estadístico, ¿no es verdad? No tenemos información de trabajos anteriores, quizás no tenemos la voz de un experto que puede suceder en algún momento y yo necesito sacar un tamaño de muestra por lo menos referencial, ¿no? Entonces nos viene bien el artificio de 50-50. Entonces ahora, a ver, hagamos el cálculo. Disculpe, doctor, me salió 1067.11. 1067.11. Bien, tenemos un resultado. A ver los demás.
estaríamos hablando de 1067 personas entre 18 a 60 años de la comunidad de Yotala que tendrían que ser sometidos a un examen de la presión arterial y quizás algún otro tipo de exámenes más, ¿no? O pruebas de laboratorio. A ver, ¿qué dicen los demás? 1067.11 dice. Hagamos coincidir. Hagamos coincidir. Doctor, a mí igual me ha salido 1067. Bien, tenemos dos personas que ya. Esperemos unas dos más, así corroboramos la información. Uno se puede equivocar, dos podría ser o ser cómplice también, pero tercero y cuarto nada que ver. Ellos ya van a apoyar el resultado. ¿Qué dicen? A Sí, ver. doctor, es 1067. 1067, correcto. Entonces, punto 11 dice, lo redondeamos a 1067 personas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es 1067 personas de 18 años hasta los 60 que viven en la comunidad de Yotala. ¿Sí? ¿Alguna consulta en este ejercicio? Doctor, cuando no hay una población conocida, siempre trabaja con 50-50. No siempre, no siempre. Requiere que en algún momento, depende de la lectura que hayamos tenido, porque hay artículos que sí te van a mencionar los valores de P y Q, pero si realmente estamos frente a una población, por decirte, de adolescentes, de los perros, de algún tipo de animales o algunas pruebas que nosotros tendríamos que mostrar, eh, podríamos utilizar 50-50, ¿no? Con esa posibilidad de que 50 sí es, que lo encontramos bien y el otro 50 que no lo encontramos. Pero no es una regla, no es una regla. Depende mucho de la exhaustividad con la que revisen ustedes la literatura. ¿No encuentran la literatura? Bueno, ahí estamos de seguro que vamos a utilizar ese artificio, ¿sí? Por eso cuando nosotros armamos las referencias bibliográficas en los documentos o en los protocolos o en los trabajos de propuesta, generalmente entre 30 a 40 referencias deberíamos manejar. Puede que sean menos, pero tenemos que estar seguros de que son menos y quizás esta información nos arroja de que no hay esos datos que estamos buscando, ¿sí? Pero hay que revisarlo, hay que mirarlo siempre, porque alguien te va a preguntar esta situación, ¿sí? ¿Algún comentario más? Bien, entonces vamos al tercer ejercicio. Esto está en el área de lo que es neurología, neurocirugía. Ejercicio número 3 dice, se tiene en el servicio de neurocirugía 4.070 historias clínicas. Se pretende realizar un estudio longitudinal retrospectivo. ¿Cómo vamos a proceder? Hagamos a ver el tamaño, la determinación del tamaño de la muestra. Y aquí yo les puedo dar un dato que ustedes van a manejar por el resto de su vida o quizás vayan reduciéndose, esperemos que sí. Cuando nos referimos al manejo del historial clínico, la literatura nos menciona que entre el 10 al 15% estos documentos tienen las siguientes características: de que están perdidos, de que están extraviados o se los ha llevado a alguien y no está en el momento de la revisión, está mal llenado o finalmente se lo come el ratón, así dice la literatura. Entre un 10 a un 15% tiene esta característica, ¿sí? Entonces, entre un 90 a un 85% estaríamos hablando de que sí, las historias clínicas están en buenas condiciones. Entonces, basado en esos datos, ¿cómo yo procedería a obtener un tamaño de muestra? ¿Qué dice?
¿Puedo trabajar, doctor, con 80 y 20%? Doctor, en P trabajaríamos con 85 y en Q con 15. No es recomendable. Perdón, ¿en qué valores? Pero No se le escucha, doctor. Doctor, está entrecortado. Sí, doctor, está entrecortado. se perdió la señal. ¿Me pueden escuchar, por favor? Sí, doctor. Doctor. Ahora sí, doctor. Ahora sí, porque no sé qué sucedió y me botó. Bien, les decía que cuando nosotros vamos a trabajar con historias clínicas, entonces, ¿qué sucede? Es igual que las personas, ¿no es verdad? Algunas van a estar en buenas condiciones, van a aceptar participar y hay otras que están en malas condiciones y no quieren saber nada de nada, ¿no es verdad? Entonces, en las historias clínicas o cualquier documento, nosotros vemos de que no puede estar, está mal llenado, está extraviado o está mordisqueado por el ratón. Entonces, un 15% de esto no se toma en cuenta. ¿Qué valor será ese? Q. Q es Q. Entonces, inferimos el valor de P. ¿Cuánto sería el valor de P? 85, doctor. 85. Perfecto. Entonces, ya tenemos esos dos valores. Entonces, dejaríamos de lado el artificio, ¿no es verdad? Ahora vamos a manejar lo que es el valor de Z. Generalmente vamos a trabajar con un 95% de confiabilidad y el valor de Z sería de 1.96 y mi error del 5%. Entonces, bajo esas condiciones de datos, a ver, hagan el ajuste del tamaño de la muestra. ¿Cuántas historias clínicas yo voy a trabajar o necesito para mi muestra? ¿Cuánto le salió? $187, doctor. Ya tenemos un valor de 187 historias. A ver, ¿qué dicen los demás? Sí, doctor. Sale 186,9. Redondeado sería 187. 187. Perfecto. Entonces, a ver, fíjense, de tener en el servicio de neurocirugía 4.070 historias clínicas, entonces 187 son las que necesitamos para este estudio longitudinal retrospectivo. Sí, hemos considerado que ese 15% tienen ciertos problemas, ¿no es verdad? Entonces, basado en ese dato, hemos podido hacer el cálculo correspondiente y vamos a poder ir a revisar.
Ahora, ¿cómo los vamos a extraer? Ese es un tema de otro capítulo que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta, algún comentario en particular sobre el tamaño de la muestra que les quede como inquietud o como algo que está faltándoles? Sí, doctor, estaba explicando sobre por qué no era, creo, adecuado trabajar con 80 y 20%, pero no se le escuchaba. Ah, ya, perfecto, gracias por el recuerdo. Trabajar con un 80% de confiabilidad no es lo más adecuado. ¿Por qué? No nos fijamos solamente en la confiabilidad, sino el 20% de error. Pónganse a ver en la mente de cada uno de ustedes, visualicen un protocolo mal realizado, que no tenga un buen título, su introducción es cualquier cosa, no tiene buenos antecedentes, está desordenado, su planteamiento mal redactado, su pregunta que es inadecuada, objetivos igual, todo ese tema está dentro del 20%. Y vamos a irlo ampliando más y nosotros seguimos cometiendo el error, pero a medida, digamos, que vamos ajustando, corrigiendo, redactando mejor y planteando más claramente las ideas, ese 20% se va reduciendo y se transforma en un 5%. Imagínense de un 20 a un 5%, la diferencia es grande. Entonces yo prefiero trabajar con un parámetro, un estándar que es el 95% de confiabilidad y hasta un 5% del error, ¿no es verdad? Trabajar con el más bajo no es lo más adecuado. Hay que tener muchísimo cuidado. No he visto trabajos de investigación ahora con ese nivel de confianza. Se las están jugando arriba de 95 o 99 y con trabajos experimentales más sobre todo, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con estos valores, ¿sí? ¿Algún comentario más? Resulta siendo muy interesante el trabajar con esto. Pero aquí la clave es la explicación que les he dado de por qué, digamos, nosotros no nos consideramos perfectos, ¿no? Ese es el cuento que nosotros tenemos que manejarlo. 100% de confiabilidad no existe, no existe. Entonces, hay variación de confiabilidad. Entonces, a partir de eso, manejamos errores y tratamos de cometer menos los errores. Si no hubiéramos explicado lo que significa el valor de Z, basado en quién se puede obtener, de dónde sale P y Q, qué complementariedad, etcétera, esto no lo estarían resolviendo. Y esta era la parte, lo que llaman, ¿no?, el secreto de la pirámide, que no se lo quieren comentar. Pero a partir de lo que ya saben ahora, cuando ustedes lean sus trabajos de investigación, van a ver en una parte que dice con un 0.05 de error, o con un error alfa del 5%, o con un 95% de confiabilidad. Entonces, eso ya plantea que ustedes realmente están leyendo un documento que aparentemente parece sólido. Y a medida que ustedes se vayan haciendo mucho más diestros, más hábiles en estos dos trabajos, van a ver que los van a descubrir a muchos de ellos que están cometiendo una especie de trampa en algunas cosas. Y ustedes pueden decir, mira, esto no está claro y aparentemente no es lo que están planteando. Entonces uno va dándose cuenta de estas situaciones, ¿no? Es más divertido. En sí ya hemos empezado a ver lo que es la parte de estadística. Entonces a partir de esto vamos a ir trabajando cada uno de nuestros cálculos poco a poco y realmente es muy interesante. Bien, entonces si tienen alguna consulta en general, adelante, por favor. Y doctor, en caso de que no haya un dato conocido de la muestra, ¿podemos trabajar con otros valores? Es decir, aquí trabajamos con 15 y 85. ¿Podemos trabajar con otros valores o no es recomendable? Sí, pero tendríamos nuevamente, ¿no? Les repito, tenemos que estar seguros de que no hay esa información. Si no hay información, 50-50, ojos cerrados. Pero si hay, y hay varios trabajos de investigación, quiere decir que sí existen estos datos, la participación. Y a veces el valor que ustedes están manejando como prevalencia, por ejemplo, de algún tipo de enfermedad,
llega a ser lo que es el valor de P, la probabilidad, ¿no?, de participación o de encontrar el fenómeno. Entonces eso lo van a ir manejando más adelante, ¿no? Entonces si yo tengo inclusive un 17% de prevalencia en el consumo de X cosa, entonces podría utilizar yo ese valor como un valor de P. Pero eso lo vamos a ir ejercitando más adelante, no se preocupe todavía. Pero están muy buenas las preguntas, están interesantes. Cada uno de ustedes en sus trabajos tiene ciertas características particulares. Algunos van a trabajar con la población total, otros van a sacar el tamaño de la muestra y otros tienen que saberse lo que vamos a ver la siguiente semana, que es los tipos de muestreo, que llegan a ser también técnicas muy interesantes que van a aprenderlas a manejar y no son tan difíciles tampoco. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo a detalle qué es lo que ustedes tienen que hacer en sus trabajos de los protocolos, ¿no? Ahí vamos a ir midiendo poco a poco y las preguntas que se vayan haciendo, entonces ustedes las van a ir respondiendo o quizás el ejercicio ustedes lo mismo lo pueden plantear en algún momento y podemos resolvérselo para que ustedes ya lo tengan dentro del protocolo también. No hay problema de eso, ¿sí? Bien, ¿algún comentario más? Disculpe, doctor Luna, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el trabajo de mi grupo en específico? Adelante, adelante. Aprovechen. Nosotros trabajamos sobre familias y individuos en un hogar y le quería Ya. preguntar si podemos usar la misma confiabilidad que existe en individuos, como nosotros trabajamos con familias y las familias son un conjunto de individuos, así que podemos usar la misma confiabilidad. Claro, pueden utilizar la confiabilidad, donde van a variar es en el tipo de muestreo. Eso es lo que van a ver la siguiente semana. Pero si la confiabilidad, la primera a la que le van a echar mano es al 95%. Esa es mi sugerencia por la experiencia. Sí, 95% de confiabilidad, 5 de error y tienen el resto de los valores para colocar ahí. P y Q, a ver, de indagarlo un poquito y si no 50-50 y sacan la cantidad que necesitan ahí. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Pero cuando trabajamos con familias hay que tener un poco de cuidado de definir, por eso el marco teórico conceptual es bien importante, porque familia se considera inclusive a 2 personas, 3, 4, a los que tienen los abuelos, a los que tienen tíos, entonces hay que definir bien cuando vayas a encontrarte con una familia si va a entrar en tu investigación o no, o solamente quieres una familia que es nuclear. Nada más. Entonces, eso depende de cómo lo vas a definir y tu operacionalización tiene que ser basada en eso, ¿no? Para que no te equivoques, ¿ok? Sí, doctor, gracias. Muy bien, está excelente. Ahora, en los protocolos que ustedes están trabajando, veo realmente muy, muy contento. Están avanzando muy bien. Estoy comenzando a sugerir cosas un poquito diferentes y jalando a otros con ideas que son bastante interesantes. Entonces, estoy viendo que están comenzando a enmarcarse en un modelo que ustedes tienen que ir dominando poco a poco, ¿no? Lo están haciendo bien. La idea está comenzando a ser comprensible a medida de lo que va leyéndose todo el documento. Estamos teniendo un poco de debilidad en lo que es el diseño, pero eso se está yendo subsanando a medida que vamos avanzando todo esto. Tenemos todo el tiempo, no hay ningún problema. La cosa es que me armen un buen protocolo. Están dándose un poquito de problemas en la operacionalización de las variables, sí, pero eso requiere, mi consejo es de que ustedes tengan buenos objetivos, se comprendan, estén bien ordenados, que puedan salir variables, se las pueda nombrar, se las pueda identificar. Y hay una confusión entre variables cuantitativas y cualitativas. El esquema que les he mostrado me parecería que no lo están recordando, pero mírenlo nuevamente, ¿no? Cuantitativas, que son discretas continuas, y cualitativas, nominales ordinales. Entonces, a partir de eso sacan ustedes o categorías o escalas. Entonces, a cada grupo estoy dándole las guías correspondientes. Sí, hay dudas, para eso estoy. Vuelvan a escribirme o pónganme en el chat para que yo vaya respondiendo. La anterior semana y hasta ayer, por Dios, he estado hasta la cabeza con trabajos de los internos, pero ya me he liberado.
Así que ya tengo más tiempo para poderlos atender también a ustedes, ¿sí? Así que con la mayor confianza, por favor, tienen trabajos muy interesantes, aprovechenlos. Pero también, menos mal son pocos a los que estoy sugiriendo que cambien de tema, ¿sí? Que cambien de tema, porque no veo avances para nada, ni siquiera han movido una letra. Entonces ya saben quiénes son y yo les he puesto realmente el ultimátum en sus trabajos para que ellos tomen en cuenta que tenemos que ir produciendo en este tema. Si no lo hacemos, no puedo yo dejarles que se queden así. Los tengo que hacer reaccionar de alguna manera, ¿sí? Bien, entonces la siguiente clase hacemos tipos de muestreo, bastante interesante también, y van a ver las prácticas que se van haciendo a partir de esto. ¿Sí? Muy bien, me despido hasta la siguiente semana. Que tengan un buen descanso, cuídense y que les siga yendo bien en sus exámenes. Hasta luego. Bueno, Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Doctor. hasta luego.